En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y la iglesia de Sardis. La iglesia de Tiatira, como hemos visto en temas anteriores, representa al tiempo cuando el catolicismo romano tuvo el dominio en la Edad Media. Y la iglesia de Sardis representa a todos los protestantes que salieron huyendo de esa iglesia por cuanto dentro de ella se practicaban las profundidades de Satanás. Eso es lo que dice la Santa Escritura. Ahora, dentro de ese periodo de Tiatira, el Señor había advertido a los de Tiatira diciendo: si ustedes no se arrepienten, si no echan a esa mujer Jezabel de su medio, es decir, si ustedes no hacen que la palabra de Dios tenga que sobreponerse a las ideas que Jezabel ha introducido de la idolatría y el paganismo, entonces yo vendré a vosotros, les dijo el Señor, y pelearé con la espada que sale de mi boca. Sin duda, durante el tiempo de la Reforma, la palabra de Dios fue exaltada, la espada que sale de la boca de Cristo. Y peleó el Señor mismo a través de los grandes reformadores para que todos conocieran cuál era la verdad. Estos hombres solamente se encargaron de hacerle llegar al pueblo la comunicación de la palabra de Dios. Estos no presentaban ningún tipo de argumentos, solamente hacían conocer lo que los apóstoles y los profetas habían escrito. De esa forma es que se proclamó durante la Edad Media con fuerza la exaltación de la palabra de Dios. A eso se le llamó la justificación por la fe, es decir, todos los que realmente van a encontrar justificación ante Dios, solo lo harán por medio de la palabra, por medio de la fe. Así es como se conoce al tema de la justificación por la fe. El apóstol Pablo, cuando escribió sus cartas, se centró precisamente en eso, en llevar a la gente a la necesidad de la comprensión que tenían que tener cada uno de ellos de lo que era la palabra de Dios para aplicarla en su vida y a través de ella llegar a obedecer lo que Dios pedía, alcanzar la justicia que es por la fe. Este mensaje, dado por los reformadores, produjo las mismas reacciones que en tiempos apostólicos. Los opositores al mensaje del Señor, los que buscaban una religión libertina, acomodadiza, pelearon contra los apóstoles y al igual en la Edad Media pelearon contra los reformadores. Y en su lucha contra los reformadores, pronto descubrieron que atacar a los reformadores, tratando de buscar en ellos cualquier cosa para desprestigiarlos e inventando y difamando contra ellos, no funcionó. Así que entonces su furia se despertó contra los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Y ahora intentaron deshacerse de ese libro, de la Biblia, porque entonces decían, estas enseñanzas de este libro han traído a la existencia a estos reformadores. Así que vamos a deshacernos de ellos. Pero como ya el Señor había declarado que Él mismo vendría a pelear con la espada que sale de su boca, en otras palabras estaba diciendo que Jesús mismo estaría a través de esos reformadores. Así que cuando atacaron a los reformadores estaban atacando a Cristo.
Pero cuando llegaron a atacar al Antiguo y al Nuevo Testamento, crucificaron a Cristo. Es decir, llegaron al colmo los transgresores. Y se cumplió lo que el profeta Daniel había dicho. Cuando lleguen al colmo los prevaricadores, entonces luego de eso se levantaría un rey altivo de rostro. Eso sería para después de ese periodo. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para entender el mensaje del día de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es en base a este versículo que nosotros vamos a centrarnos en el estudio semanal. Nos dice la lección: a lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido, de acuerdo con lo que dice el texto de memoria. La Iglesia Católica Romana persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad, nos dice la lección. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa William Tyndale fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió: el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Esta semana exploramos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana, sigue diciendo la lección. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia, la guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. Con esta introducción de la lección, ahora vamos al desarrollo del estudio. Y no te olvides que todo este periodo tiene que ver con la iglesia de Tiatira. Todavía vamos a estar hablando un poco más acerca de estos detalles, porque todo ese periodo por el cual tenía que pasar la iglesia tiene varias cosas que deben ser conocidas por el pueblo de Dios, porque se repetirán para estos últimos días. Por eso debemos nosotros leer más profundamente ese libro del conflicto de los siglos. Ya hemos dicho que solo desde que se lee ese libro recién podemos nosotros afianzarnos de que somos adventistas del séptimo día. A través de ese libro, en las escrituras que ha dejado allí la mensajera del Señor, nos ha mostrado cómo a través de la historia ha venido a levantarse la iglesia adventista del séptimo día para continuar con la gran reforma de la Edad Media. Esa gran reforma llevada a cabo por los grandes reformadores, ¿correcto? Que no tiene nada que ver con esos movimientos reformistas que hablan ahora, que se han salido de la iglesia y todo eso, ¿no? No tiene nada que ver. Estamos hablando de la reforma verdadera, es decir, aquello que se inició durante el periodo oscuro, cuando la Iglesia Católica Romana había descartado la Biblia, había pisoteado la ley, había destrozado por completo la obra mediadora de Jesús, introduciendo la misa, la idolatría, la creencia en los santos, la adoración a estos, la intercesión de María, etc. Cuando introdujo todas esas mentiras y engaños, fue cuando se levantó la reforma para poder traer a luz la palabra de Dios y se conozca que todo eso
que se estaba declarando a través de Roma eran simplemente cuestiones que te alejaban de la salvación, te separaban de Jesucristo y te hacían ir directo a la perdición. Por esa razón los reformadores tuvieron que hablar con fuerza sobre estos puntos, echando abajo por completo cualquier tipo de enseñanza que se interponía entre el ser humano y Jesucristo para aceptarlo como su Salvador real. Hasta el día de hoy nosotros llevamos el mismo mensaje, denunciando al mundo las cosas que la Biblia nos pide decir. Estamos en el periodo de la proclamación del tercer ángel, cuando estamos mostrándole al mundo que el poder del papado y el poder de las iglesias protestantes, unidas en alianza ecuménica, buscan alejar a la humanidad de Jesucristo, de separar a la humanidad de Jesús, introduciendo, al igual que en la Edad Media, ideas que van más allá de la realidad y llevan por completo al sentimiento, a la emoción y el sensacionalismo. De nuevo vemos la exaltación de la idolatría. De nuevo vemos el mismo paganismo de la Edad Media. De nuevo vemos que la gente piensa que se puede salvar por pagos y dinero a través de indulgencias. De nuevo vemos que las iglesias protestantes llegan a un punto de enseñar que la salvación es por el sensacionalismo, que solamente tienes que decir que crees en Jesús como lo hacía Roma en la Edad Media y que ya por esa razón estás salvado sin tener que seguir el camino de Jesucristo, quitando la cruz del camino, haciendo a la gente avergonzar de la cruz. Son las mismas cosas que se dieron en el periodo de la Edad Media. Y el pueblo de Dios adventista del séptimo día ha sido llamado a exaltar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas dos cosas harán que el mundo retorne a la gran reforma y se dé cuenta de que todo el tiempo este mundo ha sido el campo de batalla entre las fuerzas de luz y las fuerzas de las tinieblas. Y que cuando hemos venido a nacer, nos hemos encontrado un mundo en conflicto, en guerra, en controversia. Satanás ha querido hacer pensar de que la humanidad debe de pensar no tanto en las cuestiones que tienen que ver con el gran conflicto, sino que debiéramos de pensar más bien en el desarrollo individual a través de la ciencia, la tecnología, a través de todas estas fantasías que ha inventado para podernos llevar por un camino del olvido por completo de que hay un gran conflicto que se está llevando a cabo por nuestras almas. Y que si no despertamos a esa realidad, entonces seremos arrastrados por la fantasía hacia el mismo infierno de Satanás. Es ahí donde el pueblo de Dios tiene una gran tarea que realizar. Decirle al mundo que no se olvide que hay que temerle a Dios y darle gloria y adorarlo solamente a Él, porque estamos en plena hora de lucha, de juicio, y que se está determinando la salvación de las almas. Y que los afanes de este mundo son solamente fantasías que Satanás pone delante para poder distraer las mentes. Y que la realidad es que estamos en guerra con las tinieblas. Y que si no confrontamos a estos poderes que buscan la destrucción de nuestras almas, no podremos hacer más nada para poder salir de la trampa en que estos están llevando a la humanidad. Hacia eso nos lleva la idea de pensar en el tiempo de la Revolución Francesa. Esta semana la lección se ha centrado en esa Revolución Francesa, en la que se llegaron a quemar las Biblias públicamente en la Plaza Mayor de Francia y se impuso la fantasía en lugar de la realidad. Y así fue como entonces llegaron incluso a pasear a una mujer ramera por la plaza de Francia para hacer creer que la vida es una fantasía y que solamente tiene que ver con la diversión, el placer y la satisfacción, declarando que eso es ser
un humano realizado. Esas fueron las ideas humanistas que, por desgracia, malograron en esa época la gran nación de Francia, la humillaron hasta el punto en que llegó a quemar aquello por lo cual eran grandes y poderosos. Lamentablemente, la historia nos deja estos hechos, pero a su vez también nos deja el legado de que nosotros no tenemos que repetir los mismos errores que se vieron en esa nación. Por increíble que parezca, los satanistas de esta época intentarán deshacerse de la Biblia bajo cualquier pretexto. Y el pueblo de Dios necesita estar atento a todos esos hechos. Domingo 5 de mayo, los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes testifican? Vamos a ver. Lee Apocalipsis 11, 3 al 6, dice la lección. Enumera 5 rasgos identificadores de los dos testigos que encuentres en este pasaje. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 6. ¿Qué nos dice la Escritura? Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 hasta el 6. Fíjense lo que dice allí la Biblia en relación con estos dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, es decir, en luto. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, el castigo de morir para aquellos que hacen daño a estos dos testigos debe ser lo mismo que ellos han hecho con ellos. Eso sí está fuerte. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quiénes son estos dos tan poderosos que son capaces de lograr tanto? ¿Por qué se les llama los testigos? Veamos. Para comenzar, se dice de ellos que están relacionados con dos olivos. ¿Por qué se les llama también los dos olivos a ellos? En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, nosotros encontramos otra figura en la cual se vuelven a mencionar a estos dos olivos y se les da un nombre. Vamos a ver. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima para el aceite, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Es decir, un tanque con 7 tubos que iban a ser la formación del candelabro con 7 brazos. Una representación del candelabro que estaba en el santuario antiguo. Y junto a ese candelabro, a él, 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. El olivo, la aceituna, era el medio por el cual se extraía el aceite para utilizarlo en el pasado, entre otros usos, para encender las lámparas como combustible. Así que entonces, dice el profeta, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Es decir, ¿qué significa? Verso 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Verso 12. Hablé aún de nuevo y le dije,
¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Ahora el profeta estaba preguntando porque quería saber, ¿qué significa, por favor, estos dos olivos a los costados del candelabro de donde sale aceite y hace que ardan las lámparas de este candelabro? Verso 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Verso 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, la figura de los dos olivos, de los cuales salía aceite hacia el tanque del candelabro que iba a hacer arder las 7 candilejas, representaba a los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes eran? Versículo 6 sigue diciendo. Zacarías 4:6. Sigue diciendo el texto bíblico. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Los dos olivos, los dos ungidos, dice, representan a la palabra de Jehová. A Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. Esa palabra dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que los dos testigos, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, representan a la palabra de Dios. Y que de ella, de esos dos ungidos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, llega a salir el aceite, que es el Espíritu Santo, para poder hacer arder el candelabro con sus 7 brazos, los candeleros. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos dice claramente a qué cosa representan estos candeleros. Vamos a ver, analicemos esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, los candeleros, las candilejas que arden, que dan luz al mundo, que dan luz al templo, que dan luz a cualquier lugar donde se encuentren, representan a las iglesias. Del tanque de aceite, del Espíritu Santo, que es el aceite como hemos visto, sale este aceite del Espíritu y va por los tubos, saliendo desde el vaso, la vasija, que representa al mensajero de Dios. De ahí sale ese aceite y llega por los tubos hasta los candeleros, hasta las iglesias. Y de esa manera, las iglesias, que son los candeleros, dan luz al mundo, el conocimiento de la palabra. Brillan ante el mundo. Un conocimiento que está en la iglesia, es decir, en los miembros que reciben el conocimiento de estos dos ungidos. Al llenarse de los dos ungidos y al vivir de los dos ungidos, al hacer todo lo que estos dos ungidos piden, la iglesia se convierte en la luz del mundo que no se puede esconder. De esa forma es como entonces a Zacarías se le mostró que de los dos olivos salía el aceite del Espíritu Santo para la iglesia. Ahora bien, cuando Jesús habló acerca de esta misma ilustración, dijo en San Juan, capítulo 6, versículo 63, lo siguiente. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Miren lo que dice allí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, estas palabras que yo les estoy virtiendo son espíritu. En efecto, del Antiguo y del Nuevo Testamento, las palabras que salen son el espíritu y son vida. Porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras.
Nos dice el texto bíblico de 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, que ninguna profecía de la Escritura es de particularidad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que todas las palabras del Espíritu Santo están en la Biblia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, los tres seres que forman la luz, se revelan en las Escrituras. La palabra Dios significa luz, no es un nombre. Dios significa luz. Y cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, estamos diciendo una sola luz, una sola creencia, una sola verdad. Entonces nadie podría decir, tú tienes tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Tenemos una luz que se forma de los tres, la luz verdadera, porque ellos los tres creen en la misma cosa. Y por eso se dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres una luz verdadera, un Dios verdadero. Eso es lo que se está diciendo. Tal es así que entonces, cuando Jesús declara que Él habla las palabras que son espíritu, está llegando a probar lo que dice Zacarías, que de los dos ungidos, de los dos olivos, sale la palabra de Dios para llegar a las iglesias, y con la palabra de Dios las iglesias brillan, no hay otra forma. Hay iglesias que descartan a la Biblia y dicen, el Espíritu Santo nos habla directo, el Espíritu Santo nos guía acá, no necesitamos de la Biblia, nos da nuevos mensajes para la actualidad. Eso es falso, porque la Biblia es para siempre, nos habla del pasado, del presente y del futuro. Y si alguien quiere decir, sí, pero Dios puede comunicarse con alguien también a través del Espíritu, dictarle cosas, siempre que el Espíritu hable con alguien, nunca va a salir de lo que dice el escrito está. Él los guiará a toda verdad. Hay quienes hacen creer que aparte de la Biblia, el Espíritu Santo se sigue comunicando con la gente y que le sigue dando cosas nuevas. Y lamentablemente las cosas nuevas que les da contradicen a las antiguas, a lo que está escrito en la Biblia. Dios nunca se contradice. Malaquías capítulo 3, versículo 5 nos dice lo siguiente. Versículo 6, Malaquías 3, 6, fíjense lo que dice allí. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es decir, si algún día el Señor llegara a cambiar lo que dijo en el pasado, para el presente, destruiría por completo a toda la humanidad. Nunca Dios cambió nada. Las figuras del tiempo pasado, los rituales, las ceremonias que menciona la Biblia, nunca jamás fueron cambiadas, solamente tomaron su cumplimiento. El Cordero representaba a Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario y a sacrificarse, y al morir cumplió lo que pasaba con el corderito en el pasado. De esa manera, toda figura y todo símbolo se cumplen solamente en la realidad. Así que decir que en el Antiguo Testamento se dice una cosa y en el Nuevo Jesús vino a reformar hacia otra cosa, es engañar. Cuando el texto dice que vendría para poder reformar las cosas, no se refirió a reformar su palabra, sino a reformar lo que los hombres habían deformado. Era el tiempo de la restauración. ¿Qué cosa iba a reformar y restaurar? Reformar significa sacar a luz las verdades originales. Así que vino a eso, no vino a otra cosa, a engrandecer la ley y magnificarla. Muy bien. Teniendo eso en claro, ahora nos damos cuenta que los dos olivos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 5, verso 39, Jesús hablando de las Santas Escrituras dijo lo siguiente, San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante.
Así que Jesús dijo que las Santas Escrituras daban testimonio de Él. Eran los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos están contados en las palabras de Jesús. Todas las Santas Escrituras dan testimonio acerca de Él. De ahí que entonces los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamentos. No son dos personas que vayan a llegar en algún momento, porque hay religiones que andan predicando eso, no, se están engañando. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las profecías que vamos a ver a continuación nos van a indicar cómo en ellas, en estos dos, se cumplió todo lo que se decía en relación con lo que harían los dos testigos y en qué terminarían al final. En Zacarías 4 el profeta entonces vio dos olivos a ambos lados de un candelero de oro, de los cuales se les dijo que era la palabra de Jehová. Zacarías 4:6, la misma imagen que encontramos aquí en Apocalipsis 11. Se le dice a Zacarías que esto representa a los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Apocalipsis 1 nos dice que los candelabros son las iglesias que brillan solo con la luz de la palabra de Dios. El aceite representa al Espíritu Santo. La visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Estos dos testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Los que intentan dañar a las Escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Dios dice, porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Cada vez que alguien se levanta para hablar contra la palabra de Dios, basta con citar algunos textos bíblicos de la palabra de Dios y aquellos que proclaman la verdad lanzan un mensaje que destroza por completo, incendia las falsas ideas. A través de todos los tiempos siempre ha sido así. Es por eso que Dios le dice a Jeremías, mis palabras van a ser como fuego en tus labios. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. De ahí que entonces estos dos testigos que lanzan fuego por su boca no son otra cosa que los dos testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Así que entonces el asunto queda en claro. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. En Juan 5:39 Jesús declara que las Escrituras del Antiguo Testamento testifican, dan testimonio de Él, son los dos testigos. También dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo. ¿Por qué? Es decir, se proclamará declarando todas las verdades sacadas de la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando predicas tú con la Biblia, con los textos, ella está dando testimonio al mundo. Acá no se está refiriendo al testimonio personal. ¿Eh? Vas a tener cuidado cuando lees eso, porque hay algunos engañadores que dicen que esto representa el testimonio de la persona. No tiene nada que ver. El Evangelio es el que testifica y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones. Es decir, ellos, ese Evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son el testimonio ante el mundo entero de la verdad. Así que no te confundan con mentiras. Hay algunos que hablan cosas que no son, que la Biblia no dice. Y el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento serán los que anuncien como testimonio. Es decir, ellos son los que van a dar el testimonio. Muchos cristianos de hoy tienden a restarle importancia al Antiguo Testamento, a tacharlo de irrelevante e innecesario. Porque tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene de malo esa actitud? Segunda de Timoteo 3:15 al 17 lo responde todo. Vamos a ver. Siempre que se tenga una respuesta que sea bíblica, para que la misma Biblia sea quien determine qué cosa es lo que en realidad quiere responder frente a las preguntas que le hacen. Acá se dice, ¿por qué hay quienes niegan el Antiguo Testamento y solo realzan el Nuevo Testamento? Sí, hay movimientos que hacen eso, ¿no? Hay engañadores que hacen eso, es decir, llevan solo el Nuevo Testamento y quitan de lado el Antiguo Testamento con la finalidad de convertir a la gente a una nueva religión inventada ya por ellos. El Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento, no sirve para nada. Eso es lo que se tiene que entender. No puede jamás mutilarse a la Biblia. El quitarle el Antiguo Testamento es quitar la base por la cual existe el Nuevo.
Fíjate en esto. Los apóstoles y Jesús mismo, para tener que anunciar el mensaje que traían, lo hicieron sacando los textos del Antiguo Testamento. En eso se basaron. Así que sin el Antiguo Testamento el Nuevo jamás hubiera existido. Así, conclusión, si solamente se quiere manejar el Nuevo Testamento y se hace de lado el Viejo Testamento, no sirve para nada. Porque entonces la gente no conoce las raíces, no entiende por qué Jesús es el Mesías. Para probar que Jesús es el Mesías, las escrituras del Viejo Testamento son las únicas que pueden demostrarlo. El Viejo Testamento nos dice que vendría el Mesías. Hemos visto profecías en relación con él, de dónde nacería, cómo vendría de una virgen, cuál sería su misión en esta tierra. Sin todo eso, Jesucristo sería solo un personaje histórico. Solamente sería alguien que se presentó en el mundo como cualquier otro de los profetas conocidos. Muchos de los judíos de la época de Jesús quisieron hacer pasar a Jesús como que fuese solamente un profeta más, y muchas veces un impostor. Sin embargo, por las escrituras antiguas, podemos darnos cuenta de que éstas testifican acerca de Jesús y que todo lo que decían las viejas escrituras se cumplió en Jesucristo. Por eso él dijo en San Juan capítulo 5, verso 46, claramente, que todo lo que escribió Moisés, escribió acerca de él, y que por eso las escrituras dan testimonio de él. ¿Te das cuenta? Entonces los que quieran negar el Viejo Testamento están negando a Jesucristo mismo. Y el Nuevo Testamento no va a pesar, no va a tener valor para nada si no está respaldado por el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es clave. Miren lo que decía el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Fíjense lo que dice allí. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Está hablando del Viejo Testamento, no del Nuevo, porque todavía no existía. Recién Pablo está escribiendo eso a Timoteo. Y le dice, desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Es decir, te llevan a Jesucristo. Te hacen comprender cómo puedes obtener la salvación a través de Jesucristo. De ahí que entonces sin el Antiguo Testamento no hay salvación. Que quede eso bien en claro para aquellos que no quieren creer en el Antiguo Testamento, que dicen que eso ya era una historia judía del pasado. Los más elocuentes, llamados ilustrados, tratan de probar que el Antiguo Testamento solo es historia del pasado, que solamente tenía que ver con asuntos anticuados. Y los más ignorantes terminan diciendo que esa historia de los judíos era pleno judaísmo y que por lo tanto no tenemos por qué aceptar la historieta judaizante. Así que hemos de cuidarnos de la ignorancia, como también de la llamada ilustración, que en conclusión nunca dijeron la verdad, sino solo su apreciación. Que valga como apreciación personal, todo vale. Que sea real su valor, eso es lo que se cuestiona. Así que entonces tenemos que clarificar el asunto. No porque lo digan los ilustrados, ni porque lo repitan erradamente los ignorantes, vamos a tener que aceptar sus propuestas. Ni aun porque se hayan hecho famosas, ni porque se hayan extendido como que fuese parte del conocimiento. No todo lo que tenemos como conocimiento fue real. Mucho de lo que se tiene como conocimiento ahora era de cuestiones irreales y falsas, de engaños y mentiras.
Y por esa razón necesitamos estar al tanto. Y no es complicado descubrir cuándo es error y cuándo no lo es. La sencillez lo deja notar. Son seres humanos los que escribieron y dieron ese conocimiento y por lo tanto, si lo son, jalaron para su lado. Y por eso, cuando vamos a la Biblia, la estudiamos para comparar un texto con otro, para dejar notar que ninguno de los escritores de la Biblia jalaron para su lado, porque todos se centraron en un mismo mensaje. Así que los que quieran hablar sobre las Santas Escrituras tendrán que hacerlo bajo el contexto de lo que dicen las Escrituras. ¿Ves? No es tan complicado. Lees tu Biblia, una vez que la conoces de tapa a tapa, nunca jamás en tu vida te volverán a engañar con nada. ¿Por qué? Porque ya conocerás la verdad que te hizo libre. A eso se refirió Jesús cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Conclusión hasta acá. Antiguo y Nuevo Testamento son los dos testigos que testifican acerca de Jesús. Lunes 6 de mayo, periodos proféticos. Ahora, estos dos testigos pasarían por una secuencia profética, lo que confirmaría el hecho de que ellos son el Antiguo y el Nuevo Testamento y que tendrían una misión. Compara Apocalipsis 11, 2 y 3 con 12, 5, 6, 14 y 15 y Daniel 7, 25. Apocalipsis 13, 4 y 5. ¿Qué similitudes ves en estos periodos proféticos? Es indispensable que tengamos que leer estos textos, porque allí vamos a ver lo que la lección nos está mencionando. ¿Qué comparación, qué paralelismo hay entre estos textos? Vamos a ver. Apocalipsis 11, 2 y 3. ¿Qué cosa nos dice aquí el texto bíblico? Vamos a verlo desde el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. La vara en la Biblia representa la palabra de Dios, ¿no? Para medir a la ley y al testimonio. Es decir, se me dio una vara para medir ¿qué? Con la ley y el testimonio, es decir, con los 10 mandamientos y los escritos de los profetas. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Los dos testigos iban a servir para medir, así que tenían que estar todo el tiempo en la tierra para seguir midiendo. Uno, ¿qué cosa? El templo de Dios. El templo de Dios en los días de Juan era la representación del sistema de organización, porque el templo era el centro de su organización. Y esa organización que manifestaba la iglesia judía debía de ser medida por las Santas Escrituras. Los judíos hacían creer que el templo era infalible, y sí, con todos sus dirigentes, con todo lo que tenían ahí, todo era infalible, que todo lo que hacían era infalible. Y que más bien cualquier persona que fuera contra el templo dijera algo distinto de lo que decían los sacerdotes y dirigentes de él, estaba produciendo división. Jesucristo vino a mostrar más bien que el sistema, tal como estaba errado, que era mentira, que era infalible. Mostró que la iglesia es falible y que la iglesia solamente puede permanecer cuando Él esté como cimiento de ella. Vino a enseñar que la iglesia comete muchos errores y que por eso la iglesia necesita ser ayudada por su cabeza, que es Cristo. Vino a mostrarles eso, pero la iglesia judía rechazó a su cabeza, quedó descabezada y se suicidó. Así la iglesia judía se vino abajo y su templo fue destruido por haber confiado en lo que decían que era infalible. Si la iglesia, si la representación del templo hubiera sido infalible, entonces Tito Romano no lo hubiera podido destruir. Pero Tito Romano lo destruyó como si nada, mostrando así que sin Cristo, sin la cabeza, sin el Evangelio, sin la palabra, sin el Antiguo y el Nuevo Testamento, la iglesia no es nada, no sirve para nada. Esto le va a chocar a los fanáticos, como en todos los tiempos. Cuando Jesús dijo eso, les chocó a los fanáticos dirigentes de su época y buscaban con odio a Jesús. Cuando dijeron esto los reformadores en Edad Media, inmediatamente los del sistema
del magisterio romano se levantaron en furia contra los reformadores. Y esto va a suceder hasta el final del tiempo. Si dentro de nuestra iglesia hay quienes creen que su dirigencia, su sistema es infalible, entonces se levantarán con furia contra aquellos que demuestran que eso es irreal y que no es bíblico, que es lo opuesto. La Biblia presenta a una iglesia falible, a una iglesia que está en lucha, que es militante. El pueblo de Dios es una iglesia falible, es militante. Por eso necesita constantemente de mantenerse atada a Cristo, porque Él es el único que puede santificarle en el lavacro del agua por la palabra. No hay otra forma. Así es como entonces se dice, mide el templo, mide el sistema de organización. ¿Qué más sigue diciendo? Sigamos leyendo. Apocalipsis 11:1. Es ahí la base que tenemos que tener para entender la obra que hicieron pues los dos testigos. Mide el templo de Dios y el altar, donde estaba la verdad. En el altar precisamente es donde está la verdad. Desde los tiempos antiguos, cuando se levantó el altar sobre 12 piedras, representaba a la verdad de Dios, donde está Jesucristo representado por el Cordero que se quemaba en el holocausto. Ese es el altar de la verdad. Entonces dice, mide ahora la verdad que tienen. Todas nuestras creencias deben ser medidas con la palabra de Dios. Todo lo que digamos, nuestras doctrinas, todo lo que enseñemos, debe de estar medido por la palabra de Dios, no por los licenciados teólogos, no por los de gran trayectoria, no por los populares predicadores del Evangelio en la iglesia, no. Ellos no son el medio de medir. Ellos deben ser medidos por la vara de la palabra de Dios. Todos, el pueblo, todos en general deben de ser medidos por la palabra. Por eso sigue diciendo el texto. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 1. Apocalipsis 11:1. Fíjate bien lo que dice allí. Apocalipsis 11:1. Y a los que adoran en él. Es decir, hay que medir el sistema organizativo de la iglesia, hay que medir la verdad que lleva y a la gente que se sienta en los asientos cada sábado dentro de la iglesia, en la feligresía. Todos deben ser medidos por los dos testigos, por la vara. Y es por eso que ahora continúa diciendo el versículo 2, la tarea de los dos testigos. ¿Qué pasaría con ellos? Sigamos leyendo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora bien, el santuario, el templo de Dios está en el cielo, el lugar santo y el santísimo originales. De eso hemos hablado en otros temas, Hebreos capítulo 8, ¿no? Pero el patio está aquí en la tierra, donde Jesús murió, donde fue crucificado, donde se mataba el animalito, ¿ah? Donde se lo llevaba al sacrificio. Entonces, por eso dice, ese patio no lo midas, porque por 42 meses va a ser tomado por el gentilicio. Se les va a entregar a los gentiles. Es decir, aquellos que no son creyentes de la palabra de Dios, que se van a ir tras la idolatría y el paganismo. Ahora, esto mismo Jesucristo también lo mencionó en el libro de San Lucas capítulo 21. Veamos lo que dice el versículo 11 hasta el 13. Jesús hizo mención de estas cosas cuando anunció que Jerusalén sería destruida. Cuando veáis a Jerusalén sitiada, dijo, ¿no? Veamos desde ahí. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 21. Desde el versículo 11 vamos a leer, a ver, para poder entender qué cosa es lo que dice. Esto es cuando Jesús estaba dando las señales que anunciaban su segunda venida y dejó en claro a los apóstoles las cosas que tendrían que ocurrir, a fin de que ellos pudieran estar preparados para lo que sucedería en el futuro. Vamos a ver. Libro de San Lucas, capítulo
21, versículo, está bien, desde el versículo 11 vamos a leer, ¿ya? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Seguimos leyendo, verso 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Verso 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Verso 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y ahora escucha, verso 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos, es decir, tiempos y medio tiempo, los 42 meses de los gentiles se cumplan. Estas fueron las palabras de Jesús en relación con lo que estamos leyendo de los dos testigos a quienes se les dice: no midan el patio, porque les es entregado a los gentiles por un periodo de 42 meses. Y Jesús mostró esto como la abominación desoladora, como el tiempo de las persecuciones que serían impuestas por parte del papado. Porque él dijo que tengan en cuenta que estas cosas sucederían como lo profetizó el profeta Daniel, que vendría la abominación desoladora. Ahora bien, esta abominación desoladora, vamos a San Mateo 24:15 para que podamos entender, iba a ser el tiempo del periodo de los 42 meses o 1260 años de persecuciones. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿A qué se refería Jesús cuando decía el que lee entienda acerca de esta abominación desoladora? Bueno, resulta que en los días de Jesús había una idea de pensar que esta abominación desoladora se había cumplido en los días de Antíoco, y que fue que cuando Antíoco entró hasta el lugar santísimo del templo y puso, dice, la estatua de Zeus dentro de él, se cumplió la abominación desoladora. Tamaña mentira, porque eso no se cumplió ahí. Entonces ellos predicaban acerca de eso y decían que la abominación desoladora se cumplió ahí. Y por eso Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora, el que lee entienda. En el libro de San Marcos, Jesucristo vuelve a repetir este mismo hecho en el capítulo 13. Vamos al libro de San Marcos, al capítulo 13, y veamos qué cosa dijo Jesús en esa ocasión en relación con esa abominación desoladora. San Marcos capítulo 13, versículo 14. Fíjense lo que dice allí. Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Por qué? Porque la estaban poniendo para los días de Antíoco. Pero Jesús dijo: no, tengan cuidado, cuando venga esta abominación, recién se va a cumplir la abominación desoladora. Los tiempos que se menciona de Antíoco IV eran en el año 165 antes de Cristo. Pero Jesús está declarando que la abominación desoladora recién vendría.
La iglesia romana interpreta que eso es Antíoco. No es Antíoco, están equivocados. No tiene nada que ver con Antíoco IV, la abominación desoladora. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús dijo, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Ahora está más claro. Entonces, para cuando se lee de la abominación desoladora, en el profeta Daniel, encontramos que esta abominación desoladora se cumpliría después de que asesinaran al príncipe del pacto, que es Jesús. Y entonces esta abominación desoladora recién se daría después de que Jesús se fuera para el cielo. Y él dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada, verán que comienzan las persecuciones y la abominación. Y luego viene el tiempo en que se entrega Jerusalén a los gentiles, el tiempo de los 42 meses. Y en ese tiempo se da la desolación, porque el desolador, que es el papado, recién comenzaría su obra nefasta durante el periodo de los tiempos de los gentiles. Es decir, el papado traería otra vez las ideas gentiles dentro del cristianismo. Y negaría a Jesucristo como mediador y salvador, poniendo a seres humanos, como los gentiles lo hacían, como salvadores. Interesante. Ahora ya, nos sigue diciendo la lección en relación con estos 42 meses. Comparen eso con Apocalipsis capítulo 12, versículos 5, 6 y 14. Fíjense lo que dice allí. ¿Por qué nos hace la comparación? Ahora vamos a ver. Apocalipsis 12, 5, 6 y 14. ¿Qué nos dice? Vamos al texto bíblico. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Acá sabemos que está hablando de la mujer que tuvo a Jesús y que Satanás quiso matarlo en la forma del dragón, pero que fue llevado para el cielo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. La mujer representa a la iglesia. Y esta iglesia dice, después de que Jesús se va para el cielo, al trono de su Padre, la iglesia sigue siendo perseguida, pero se le prepara un lugar de protección por 1260 días. ¿Qué relación tiene los 42 meses de los dos testigos que iban a dar su testimonio con los 1260 días? Vamos a ver. Regresemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, versículo 2, 3 y 4. Fíjense lo que dice ahí. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Verso 3, y escucha bien. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Otra vez se menciona lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12, verso 6, que la iglesia por 1260 días se esconde. Y ahora dice que durante ese tiempo los dos testigos estarían dando su testimonio, predicando, evangelizando, vestidos de silicio, es decir, de luto, como escondidos, como aterrorizados. Y eso fue lo que pasaría durante ese periodo de 1260 días. Ahora, esos 1260 días, vuelvo a decir, ¿qué relación tiene con esos 42 meses? Bueno, 42 meses equivalen a 1260 días. En el calendario hebreo, cada mes tiene 30 días. Tal es así que cuando multiplicamos los 30 días de cada mes por los 42 meses mencionados acá, nos da un total de 1260 días. Ahora, ya tenemos que los 42 meses y los 1260 días son lo mismo. También se hace mención de esos 42 meses en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y 5. Leamos lo que dice ahí. ¿Qué dice de los 42 meses? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Cuando se habla aquí del poder de la bestia, que representa el sistema de Roma papal, se hace mención de un dominio de 42 meses, es decir, los 1260 días, que también hemos visto mencionados en que los dos testigos testificarían vestidos de luto durante el tiempo del reinado del papado, porque serían perseguidos. No se los podría tener fácilmente en las manos porque la Inquisición y las persecuciones papales se levantarían contra aquellos que leían a los dos testigos o los escuchaban. Pero sigamos leyendo un poco más. Daniel capítulo 7, versículo 25. Allí se vuelve a hacer mención de este mismo periodo, solo que en la siguiente forma. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ya hemos estudiado en temas pasados, en lecciones pasadas, acerca de quién es este de quien se está hablando, que hablaría palabras contra el Altísimo. El versículo 24 nos da la pista para poder entender. Fíjense qué cosa dice. Y los 10 cuernos que vio Daniel en profecía, en visión, los 10 cuernos significan que de aquel reino, hablando de la cuarta bestia con la cual Daniel soñó en visión, porque de eso está hablando, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Este reino de la cuarta bestia representa al Imperio Romano como lo estudiamos en esa ocasión cuando hemos hablado de Daniel 7. Y entonces, ¿qué pasa? Que Roma es la nación que se dividió en 10. Es la única que en la historia se ha dividido en 10, que son los 10 reinos bárbaros. Y de ahí dice, esos 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos, detrás de estos 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Este que se levantó es conocido con el nombre del cuerno pequeño, ¿correcto? Que era el papado y que derrocaba a 3 anteriores a él, a los érulos, vándalos y ostrogodos. Cuando el papado toma el dominio en la Edad Media, apoyado por Justiniano, poniendo a Virgilio I, como papa pontífice, en esa ocasión el papado llegó al poder gracias a que por medio de sus influencias los érulos, vándalos y ostrogodos cayeron por cuanto estos eran creyentes del arrianismo y hacían guerra al catolicismo de la época. Y por esa razón el Papa, influenciando sobre otros reinos, logró la caída de los 3. Y una vez que se establece el sistema del papado como cuerno pequeño, entonces de él se dice en Daniel 7:25 que blasfemaría contra Dios, que perseguiría a los santos del Altísimo y que dominaría por tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien, así que este capítulo nos muestra el sistema del papado dominando por un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo sobre la humanidad y persiguiendo y matando a todos aquellos que se oponían a su autoridad. Ahora, la palabra tiempos y la mitad de un tiempo significa 3,5 tiempos. Y la palabra tiempos en la Biblia se emplea para años. En Daniel capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor se convirtió en animal, Daniel dijo, 7 tiempos pasarán sobre él como animal. Y en realidad fueron 7 años. Así que los tiempos son años. 3,5 tiempos serían 3,5 años. Y esos 3,5 tiempos se vuelven a repetir en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Fíjense lo que dice, Apocalipsis 12, 14. Esto es para que se den cuenta de que
Estas mismas frases, tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 días es lo mismo. Dice así: se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, se hace mención otra vez de la mujer iglesia que es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en este mismo capítulo 12, solo que en el versículo 6, fíjense lo que dice. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ya no dice por tiempo, tiempos y medio tiempo, sino por 1260 días. Conclusión: los 1260 días son igual que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, saquemos la cuenta de los 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Cuando nosotros sumamos la cantidad de días que hay en 3 años y medio, de acuerdo con el calendario hebreo de 30 días por mes, nos da un total de 1260 días. Y cuando sacamos la cuenta de cuántos meses hay en 3 años y medio, nos encontramos que hay 42 meses. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, habiendo entendido eso, los periodos proféticos nos presentan a 1260 días de persecuciones papales contra la Iglesia de Dios y durante un periodo en el cual los 2 testigos profetizarían vestidos de luto. Es decir, no podrían profetizar tranquilos y con alegría, sino en medio del temor y la zozobra. Ahora bien, ¿cómo es que se llega a cumplir todo esto? ¿Y qué cosa más se dice en relación con estos 2 testigos? Vamos a ver. El periodo de los 1260 días en la Biblia, como es un periodo profético, debe de ser contado como años. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice que debemos de contar un día como un año. Ya eso lo hemos visto incluso en temas pasados, ¿no? Que esta clave profética se emplea para todas las profecías bíblicas, para poder comprender los tiempos proféticos. Y cuando se aplica esta clave, todos los tiempos proféticos se encajan con perfección. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho 2ª vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Así entonces, cada vez que el Señor quería hablar en profecía, se le decía a sus seguidores que lo hicieran contando los días como años. Números capítulo 14, verso 34, también nos habla acerca del día por año. Era la forma en que Dios se expresaba. Así que viendo estos textos bíblicos que determinan que el conteo es día por año, entonces podemos comprender de que la clave que se está utilizando para entender los días proféticos como años no es nueva. Siempre fue empleada esa fórmula por Dios. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que entonces, en conclusión, la forma de hablar de Dios para los días proféticos siempre es en la forma de años. Y de allí que entonces todos los que conocen acerca de las Escrituras saben que para poder hacer el conteo de los días proféticos siempre se los hace comparados con años. Muy bien, siendo así, 1260 días equivaldrían a 1260 años que tendría de dominio el sistema del papado, y que por 1260 años los 2 testigos predicarían vestidos de silicio. Ya está. Como el sistema del papado, como hemos visto en Daniel 7, 24 y 25, comienza con la caída de los 3 reinos bárbaros, érulos, vándalos y ostrogodos, y la subida al escenario del sistema del pontificado papal con la ayuda de Justiniano, emperador de Roma,
en el año 538 después de Cristo, entonces desde esa fecha en que Justiniano lo pone en el trono pontificio a su hijastro para que pudiera tomar el dominio y el control de la iglesia, aunque al principio bajo la tutela de Justiniano, poco a poco este poder fue tomando dominio mundial. Así, desde el 538, cuando Justiniano lo declara corrector de herejes al papado, le da esa tarea para tener que hacer guerra contra los herejes y deshacerse de ellos. Desde ese momento comienza el conteo de la autoridad papal. 538 más 1260 años nos llevan hasta la fecha de 1798. Según la profecía, al terminar los 1260 años, terminaba también el dominio papal, la autoridad del papado. Y así fue, porque en 1798, 1260 años más tarde, Napoleón Bonaparte, a través de su general Alejandro Berthier, toma preso al Papa Pío VI, le quita el anillo que tenía de bodas con la iglesia, y entonces de esa forma le quita la autoridad. Y no solamente eso, le quita sus riquezas. No solamente eso, lo deporta hasta Valencia en Francia, donde le quita toda la autoridad completa y por el maltrato que le da perece Pío VI. Y cuando al siguiente año pone a Pío VII como papa, Napoleón Bonaparte, inmediatamente cuando llegó el día de la coronación de este hombre de Napoleón, le quitó la corona al papa, a Pío VII, y se coronó a sí mismo mostrando que la autoridad de la iglesia ya no existía, que el papado con su autoridad ya no valía. Así de esa forma es como el sistema del papado cayó. Ahora bien, de los dos testigos se nos dice que estos profetizarían durante todo ese periodo de los 1260 años en medio de esa crisis. Una crisis de dominio papal, de tinieblas y de oscuridad, y donde el sistema del papado atacaba a todos aquellos que creían en la Biblia. Tú no podías creer en la Biblia en ese tiempo porque inmediatamente eras llevado a la Inquisición o a la persecución antes de la Inquisición, porque la Inquisición viene después en 1517. Entonces eras llevado a tener que testificar por qué estabas hablando de las Escrituras sin el permiso del magisterio de la Iglesia. Y te hacían creer que el magisterio de la iglesia, los dirigentes, los pontífices, los padres de la iglesia, los obispos, los cardenales, eran una serie de tantos personajes inteligentes y sabios que tú no podías pasar por encima de la autoridad de ellos. Es decir, tú no podías hablar nada sin que ellos tuvieran que decir si era correcto lo que tú estabas diciendo o no. Algo contrario a lo que Jesús había enseñado. Algo distinto a lo que decía San Juan 3:34. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 34. San Juan capítulo 3, versículo 34. Fíjense lo que dice ahí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que entonces Dios le puede dar el conocimiento a todo aquel que estudia la palabra de Dios, a todo aquel que se ubique en la verdad de Dios. Jesús vino a ubicar a la gente mostrándoles en qué tiempo se encontraban. El reino de los cielos se ha acercado, les dijo, el tiempo se ha cumplido. Y sobre esa base, todos los que recibían la enseñanza, recibían el Espíritu Santo, no por medida, para que todos pudieran ser conducidos a la misma verdad. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Todos aquellos que reciben la verdad para el tiempo actual serán conducidos por el Espíritu Santo. Muy bien, pero en la Edad Media el papado hacía creer que no, que tú no podías hablar nada de la Biblia a menos que la iglesia determinara si era correcto o no era correcto lo que estabas haciendo. Tremendo, ¿no? Y eso sin Biblia, no te mostraban con la Biblia que estabas equivocado.
simplemente por la autoridad de la Iglesia. Así fue como inventaron las cosas en la Edad Media. Muy bien, ahora durante todo ese periodo, los dos testigos entonces profetizan, denuncian los pecados de todo este poder, sacan a luz a través de personajes que Dios llamó, para que esta verdad pudiera ser conocida por el pueblo. Ahí se cumple ese periodo de los 1260 años del testimonio de los dos testigos vestidos de luto. Seguimos avanzando, vamos avanzando. Resulta que durante ese tiempo, dentro de la iglesia y su magisterio, no tanto, un poquito más atrás, dentro de la iglesia y su magisterio, se había, ahí nomás, llevado a cabo una predicación del evangelio errada, donde la filosofía era la que mandaba, donde las ideas escolásticas eran las que mandaban y la teología. Entonces, los dos testigos lucharon contra esas mentiras, pero estos dos testigos fueron proclamados por hombres, por seres humanos a quienes Dios llamó para que sacaran a luz esta verdad. Entre estos personajes que tenemos durante la Edad Media están algunos grandes reformadores de los que ya hemos hablado en parte, hemos llegado hasta Lutero. Ahora vamos a hablar de otros personajes que también se levantaron por esa época y que fueron grandes hombres que llevaron la verdad de Dios al mundo. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios, sus dos testigos, se vistió de cilicio. Los seguidores de Dios eran fieles, pero en comparación con las masas de Europa eran pocos. Los valdenses, Juan Jos, Jerónimo, Martín Lutero, Berquín, Calvino, Lefebvre, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Lefebvre fue un defensor de la verdad siendo clérigo y fue perseguido y desterrado. Farel fue un defensor acérrimo de la verdad. Se vio forzado a huir a Suiza, donde comenzó a predicar, pero los papistas declararon que su mensaje traía oposición y división en la iglesia y que por lo tanto no era de Cristo, ya que de lo contrario traería amor y unidad en la iglesia, pero traía guerra. Esto le quisieron hacer creer pues a Lefebvre, ¿no? Esto a Farel. Quisieron poner el pretexto de que porque Farel predicaba y se producía división en la iglesia por parte de la oposición de los eclesiásticos, de los dirigentes de la iglesia, le decían, si tu mensaje fuera de Cristo, nos uniría. Pero ves, tu mensaje nos divide, tu mensaje nos hace pelear, tú estás fuera de la organización de la iglesia, entonces tú no puedes ser de Cristo. Bueno, todo eso era psicología, solo eran palabras que se lleve el viento, porque nada de eso es verdad. Todo lo que ellos decían era pura falsedad, porque si eso fuera verdad, entonces Jesucristo pues sería el primer divisionista. No tendría ningún sentido. Fíjate lo que dice en San Mateo capítulo 10, verso 34. Esto era lo que respondía Farel, ¿no? Al ataque que le hacían los papistas de que Farel dice, no era un enviado de Dios porque producía división su mensaje. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dijo Cristo. No he venido a traer paz, sino espada. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. De manera que cuando Jesús mencionó estas palabras, fue cuando los fariseos hacían creer que Jesús era impostor porque producía división. Y Jesús dijo, a eso he venido, a producir división entre los de la luz y los de las tinieblas, a separar lo bueno de lo malo. No puedo yo trabajar con todos unidos. ¿Por qué? Porque todos los que están acá son trigo y son cizaña. El trigo tiene que juntarse y la cizaña tiene que ser sacada. Así era el mensaje de Jesús, así era el mensaje de Farel. Y estos falsos dirigentes apóstatas habían hecho creer que Farel por eso era divisionista. Bueno, siempre estos mentirosos. En fin, Berquín, otro reformador en esa época, hubiera sido un segundo Lutero de haber hallado en Francisco I, el rey de Francia, no el Francisco I de ahora que es el Papa,
un segundo elector. Los papistas decían, es peor que Lutero. Miren cómo lo atacaban a Berquín. Berquín era un hombre rico, potentado de su época, pero que despertó a la verdad y se dedicó a predicar el Evangelio, a utilizar todos sus medios para acabar la obra. Y entonces por eso le decían que era peor que Lutero, más hereje que Lutero, ¿no? Y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarle. La lucha duró varios años. Francisco fluctuaba entre Roma y la Reforma, tolerando y restringiendo alternadamente el celo bravío de los frailes. 3 veces fue apresado Berquín por las autoridades papales para ser librado otras tantas por el monarca, quien, admirando su genio, Berquín y la nobleza de su carácter, Berquín, ¿no? La nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la malicia del clero. Berquín, ahí está, con su tilde, menos mal. Enfrentó a los frailes y un día se encontró una virgen destrozada y culparon a Berquín y lo aprendieron y lo asesinaron estrangulándolo y quemándolo. Pero la verdad se extendió aún más. Eso pasó durante ese periodo, cuando se estaba predicando los 2 testigos vestidos de saco. Juan Calvino se vio pecador y las penitencias y confesiones no lo ayudaban a tener paz. Las buenas obras de penitencia de la iglesia le eran vanas. Un día vio como Pablo la ejecución de un mártir que estaba lleno de paz y notó la diferencia en cómo él obedecía estrictamente los mandamientos de la iglesia y no tenía paz, mientras el seguidor de la Reforma obedecía los mandamientos de Dios y decidió leer la Biblia y encontró a Cristo sabiendo que no necesitaba de penitencias y confesionarios, sino de creer en el perdón otorgado por Jesús. ¿Qué les parece? Juan Calvino, al ver a los protestantes pacíficos por leer la Biblia, contentos, que iban a la hoguera cantando, quedó sorprendido y se dio cuenta que las enseñanzas que tenían los protestantes traían la paz de Cristo. Y abandonó sus penitencias, que son salvación por obras, ¿no? Todo lo que enseñaba la Iglesia católico romana, la salvación por obras, abandonó eso para pasar a la salvación por obedecer a los mandamientos de Dios. Qué bonito, ¿no? Salvación por fe. Por fe significa obediencia a los mandamientos de Dios. Nunca te olvides. Los mandamientos de Dios que te piden que confieses tu pecado, que creas en Cristo, lo aceptes como tu Salvador personal y obedezcas todo lo que dice la palabra. Esa es la verdadera salvación, ¿no? La que se predicaba por los reformadores, la que se ha olvidado y que el mundo ahora no quiere predicar, ¿no? Perseguido por Roma, huyó descolgado por una ventana como Pablo y llegó hasta Poitiers y encontró gente creyente en las universidades y se unió a darles el mensaje. Luego huyó a Alemania justo cuando estalló una revuelta contra los protestantes y un grupo de franceses atacaron la misa y Roma se aprovechó de esto. A raíz de esto se quemaban protestantes todos los días. Se impuso el reino del terror. Francisco I, rey de Francia, hizo quemar la imprenta a pesar de ser fanático de la cultura y la educación. Mostró que esto no detiene, el ser fanático de la cultura y la educación, mostró que eso no detenía de ser un criminal herético e intolerante religioso. Interesante, porque a pesar de que él se decía un ilustrado, miren cómo terminó. Terminó matando gente por leer la Biblia, ¿no? Porque solo la gente quería la Biblia. Solo la Biblia puede hacerlo, es decir, cambiar a una persona. Este rey, con mucha hipocresía, lloró ante sus súbditos pidiendo la sangre de los protestantes. Eso fue el reino del terror. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Conflicto de los siglos, 215. Todo ese periodo fue el testimonio de los 2 testigos, ¿no? En medio del oscurantismo y la ignorancia. Martes 7 de mayo, los 2 testigos son asesinados.
Ahora, la profecía nos declara que estos dos testigos pasarían por un proceso lamentable. Lee Apocalipsis 11, 7 al 9. Teniendo en cuenta que el lenguaje simbólico, ¿qué predicen estos versículos que le sucedería a los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Apocalipsis 11, 7 al 9. Y vamos a ver cómo se cumplió esto. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, cuando estos estén terminando su testimonio, ¿no? Es así como se corrige por el original. Cuando estuvieran terminando su testimonio, proclamando el mensaje de que tenían la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces dice que estos serían asesinados por la bestia que sube del abismo. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? La bestia que sube del abismo representa al sistema del ateísmo. El abismo, ¿qué cosa es? Es el lugar de los demonios. Cuando Cristo echó fuera a los demonios en una ocasión y los mandó a un hato de cerdos, dice que los demonios le dijeron: no nos mandes al abismo. Es el lugar de los demonios, es decir, donde no se cree en Dios, donde solamente está la ignorancia y la oscuridad. Esta bestia que sube del abismo estaba representada ahora en el Apocalipsis 11 por un lugar en el cual se llevarían a cabo hechos como en Egipto y en Sodoma. Vamos a ver, sigamos leyendo. Esa bestia que sube del abismo se vuelve a mencionar también en Apocalipsis 17 para el final del tiempo, ¿no? Cuando la bestia se vuelve de color rojo. Es decir, el color rojo es el símbolo del abismo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora bien, para poder comprender a esta bestia que sube del abismo, se la compara con Sodoma y con Egipto. ¿Qué cosa pasaba en Egipto y en Sodoma? Estas dos cosas tenemos que entender. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 3, que el faraón de Egipto no creía en Dios. A Moisés y a Aarón les dijo: ¿quién es Jehová para que yo crea en él? No conozco a Jehová, ni tampoco voy a creer en él. Así de sencillo, ¿no? Así que entonces, Egipto representa el ateísmo. Y según esta predicción profética, los dos testigos serían atacados por el ateísmo. Y en efecto, así sucedió. Porque cuando ellos estaban terminando de dar su testimonio, ya cuando se estaba llegando a los 1260 años en que testificarían estos dos profetas, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces ocurrió este evento. Por el año de 1793, la Convención de Francia, cuando se levantó la Revolución Francesa por 1789, llegó a hacer la guerra contra la Biblia. Y entonces, ¿qué hizo? Decretó que todas las Biblias debían de ser quemadas, que debían desaparecer. Se descristianizó a Francia, es decir, se tenía que quitar todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. Entonces, cuando se mandaron quemar las Biblias por montones en la Plaza Mayor de Francia, contrario a la Biblia, se sacó a una mujer, una bailarina, muy conocida por todos, una prostituta, bien visitada por muchos de ellos. La sacaron por en medio de la plaza, la pasearon desnuda y le pusieron el nombre de la razón. Bien, perfecto encajaba el nombre razón con la prostituta. Más claro no podía ser. Y Francia lo estaba demostrando. Por los tiempos pasados de Berquín, de Lefebvre y otros más que hemos leído, hasta Calvino, se luchó por ayudar a Francia. Pero estos, en ese periodo, recibieron la verdad muchos de ellos, pero terminaron pronto expulsándola. Y Francia, que pudo ser para Cristo, terminó en desgracia años más tarde, cuando llegó la etapa de la Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué ocurrió?
Resultó que en esa fecha de 1793, los dos testigos fueron quemados en la plaza en medio de una revolución y una manifestación sodomítica. Esta mujer ramera que salió desnuda llevó a una orgía, una fiesta tremenda el día que las Biblias fueron quemadas. Hicieron fiesta, se cumplió lo que decía la profecía. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 11. Todo esto pasó, se cumplió al pie de la letra, tal como Dios lo había dicho. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, esto significaba quemar la Biblia, crucificar otra vez a Jesucristo. Verso 9. Y los del pueblo, de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, es decir, 3 años y medio, desde 1793 hasta 1797. Y no permitirán que sean sepultados, es decir, que queden al público. Mucho tiempo quedaron, en realidad, las Biblias quemadas como para que toda la gente pasara por allí, por meses y años, y vieran que las Biblias estaban quemadas, especialmente las dejaron así. Y así se cumplió la profecía. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Ahí está, hicieron fiesta, ¿no? Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Las orgías, las borracheras, las parrandas y las matanzas no se dejaron esperar. Durante ese periodo, cuando la Biblia fue suspendida, hubo tal cantidad de delincuencia que fue terrible hasta el punto que la misma convención que había dicho no Biblia se vio obligada a tener que decir sí Biblia. El mundo sí necesita de la Biblia, dijeron. Primero dijeron que no necesitaba de la Biblia y ahora todos dijeron el mundo necesita de la Biblia. Rápido, repónganla. Y tuvieron que hacerlo. Así en 1797 se repone otra vez la Biblia y se cumple la profecía, ¿no? Que pasaría el periodo y estos resucitarían, volvería vida sobre los dos testigos. Seguimos avanzando. Vamos avanzando, por favor. Y nos vamos hasta el siguiente día, porque esto ya lo hemos visto. Hasta ahí nomás un ratito, un poquito más atrás, para que no se nos pasen las partes que son claves. Un poquito más, ahí ya está. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia, nos dice el espíritu de profecía, conflicto de los siglos 270, durante tantos siglos llegó a ser su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino un resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Sin duda la Revolución Francesa solamente fue el resultado de lo que la Iglesia católico-romana papal había hecho al suprimir las Santas Escrituras. Los transgresores llegaron al colmo y este rey altivo de rostro todavía se volvería a levantar para los últimos días. Miércoles 8 de mayo, los dos testigos resucitan. Lee Apocalipsis 11:11. Nos dice la Escritura lo siguiente en relación con lo que ocurrió. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, 3 años y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, se nos dice que durante 3 días y medio estuvieron muertos, pero luego resucitaron, los dos testigos. ¿Y qué pasaría luego de eso? Versículo 12, sigue diciendo, seguimos avanzando ahora. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Interesante. ¿Cómo se cumple eso? Fíjense lo que hay nomás. Fíjense lo que dice ahora en la lección. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. Según la profecía, los dos testigos llegarían hasta el cielo. Todos los verían en el mundo. Esto significaría que la Biblia llegaría a toda la tierra, porque todos lo veían cómo ascendían.
La palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías del Apocalipsis. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy en día, por no decir 100.000. Como dijo un antiguo reformador sobre la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. ¿Qué les parece? Conflicto de los siglos, página 280. Así se cumplió que la Biblia volvió a ser elevada hasta el cielo y todavía el mundo entero la escuchará. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la proclamación del tercer ángel, hará que este mensaje resuene y que el mundo entero vea la Biblia. Jueves 9 de mayo, la verdad triunfante. Finalmente la verdad triunfó. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Sin duda, cuando se termine de proclamar el evangelio, el mensaje de los 3 ángeles, el tercer ángel, que es el que ahora se está anunciando, la Biblia finalmente habrá llegado hasta el máximo pináculo del cielo. Ningún otro mensaje haría que la Biblia llegue hasta el cielo, solo el tercer ángel. No hay otro mensaje que lo hará. Cualquier otro mensaje fracasará, pero el tercer ángel llevará al pináculo a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así está profetizado en Apocalipsis 14:12, ¿no? Y entonces el mundo entero reconocerá la verdad de Dios. Vamos avanzando. Seguimos avanzando hasta el siguiente día, viernes 10 de mayo, para estudiar y meditar. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y en las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dadas sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 271. Según la palabra del Señor, esta persecución, este tiempo en el que los 2 testigos profetizaron vestidos de silicio, y ese periodo donde la reforma emergió con fuerza llevando a la Biblia y solamente la Biblia al mundo entero, es un periodo en el cual Roma fue la culpable para el rechazo de la verdad. Cuando se habla acerca de estas cosas, no es porque la Biblia esté buscando atacar algún sistema específico. Hay algunos que, por ejemplo, vienen declarando, y de eso vamos a hablar en el próximo tema del culto del sábado, que vienen declarando que la Biblia es antisemita, ¿no? En el Nuevo Testamento sobre todo. Han llegado a decir que el Nuevo Testamento es antisemita. Y hay individuos que por su falta de conocimiento, porque el hecho de que sean magistrados, el hecho de que sean políticos, el hecho de que sean personajes que los tienen en alto por algunas cosas que son seculares, no bíblicas, no espirituales, porque de espirituales los políticos no tienen nada. Entonces, por el hecho de su ignorancia muchas veces declaran que la Biblia podría tener ideas antisemitas, ¿no? Porque dicen que la Biblia presenta el hecho de que los judíos mataron a Jesús y que por esa razón hay que quitar el Nuevo Testamento, porque se está haciendo ver como que los judíos fueran los culpables de la crucifixión de Jesús. Bueno, eso es una realidad,
Pero ¿por qué decir antisemita? Esto no tiene ningún sentido. Fíjense, aquí lo que se presenta es una controversia que hubo entre el Sanedrín judío y Jesucristo. Ambos eran judíos. Así que decir antisemita no cabe. Fue una lucha entre los mismos judíos. Una cuestión de su gobierno, de su reino. Y nadie puede criticar eso. Que hubo injusticia en el acto de sentencia contra Jesucristo es por corrupción de los judíos dirigentes que estaban en esa época. Y estos se opusieron a Jesucristo. Y entonces, en ese acto corrupto, interno, de judíos mismos, se desarrolló el panorama donde mataron a Jesús injustamente como estaba profetizado. Ahora, que desde afuera digan, eso muestra un acto antisemita, ¿por qué? Si ambos son judíos. No tiene sentido. Lo que hizo Hitler con los judíos, eso sí es antisemitismo. Lo que hizo el Papa con los judíos en Edad Media, eso sí es antisemitismo. Pero acá dentro de la misma nación, y decir que eso produce antisemitismo, ¿por qué? No, hubieron judíos que aceptaron a Jesús, pero los corruptos de los judíos rechazaron a Jesús. Así que, por favor, no se hagan ideas cerradas, no se digan cosas que no tienen sentido, que están fuera de lugar, absurdas. ¿Cómo vas a decir antisemita o que produce antisemitismo en la gente que oye? Si toda la gente cuando lee el Nuevo Testamento se da cuenta que el problema fue interno, dentro de una iglesia, la iglesia judía. Así que fue una lucha entre las creencias y las ideas. Así que no tiene nada que ver con decir que eso podría producir antisemitismo. No, señor. Eso lo que deja es en claro que cuando en una iglesia se corrompen sus dirigentes, terminan haciendo lo que hicieron con Jesús. Eso es todo lo que muestra la Biblia. En ningún momento dice más de eso. Y que la nación judía haya caído por culpa de esos dirigentes corruptos, tampoco significa ningún tipo de antisemitismo. Porque nadie va a decir todos los judíos hicieron eso, no. Hicieron eso los judíos que preferían a los corruptos. Pero la otra cantidad de judíos aceptaron el Evangelio de Jesucristo y la Biblia nos dice que muchos se unieron a la fe. Así que entonces tengamos cuidado. Pero nunca tampoco neguemos que fueron los judíos los que crucificaron pues a Jesús. Fue en su nación, es la historia judía. Y no podemos borrar la historia de un pueblo. Por más de que haya sido nefasta esa historia, hace de ellos un pueblo. Y si se quiere borrar esa parte, eso es un insulto a esa nación. Y no es más bien una protección a esa nación, como se quiere hacer pensar. Así que tengamos cuidado. Sería un insulto a la nación judía. Todas las naciones tienen derecho a poderse haber equivocado, a haber hecho cosas que no debían. De todas las naciones se cuentan cosas. De esta no es la excepción. Por más de que haya sido el pueblo de Dios, al rechazar el Espíritu Santo, al rechazar la verdad, se convirtieron en eso. Así que aquí no hay nada de antisemitismo en las cuestiones bíblicas. En las cuestiones bíblicas se muestra la historia de una nación que pudo ser la más grande sobre la tierra, pero que por culpa de sus dirigentes terminó como terminó. Fueron los dirigentes judíos corruptos, junto con un pueblo que los prefirió en su mayoría, quienes mataron a Jesús, lo crucificaron, porque no les gustó que trajera a colación las leyes reales que debían de guiar a esa nación. Se habían dejado llevar por las ideas de las demás naciones y perdieron su rumbo. No fue otra cosa. Así que eso nos quede en claro. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder grabar en nuestra mente y corazón todo esto que hemos estudiado acerca de los dos testigos y que lo hemos visto con claridad en el cumplimiento profético sin un solo error. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar con Jesús. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a Ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones.
y que al haber descubierto las cosas que han ocurrido en la historia, podamos, Señor, tener en cuenta los hechos que ocurrirán en estos últimos días. En aquel tiempo, Señor, de la Revolución Francesa, los transgresores llegaron al colmo cuando quitaron a la Biblia del camino. Hoy también se repetirá la misma historia. En las iglesias se quitará, Señor, tu santo libro por muchos dirigentes corruptos, que no les convendrán las verdades de la Biblia, porque no les permite, Señor, hacer sus fechorías de llevar al mundo a la corrupción y a las iglesias a buscar solamente los intereses mundanos. Te suplicamos que en tu pueblo, Señor, la luz de la verdad permanezca, que tu iglesia se despierte, que los fieles que hay en tu pueblo se den cuenta de la corrupción de muchos dirigentes que se están levantando en nuestra propia iglesia para querer, Señor, desviar del camino de la verdad de la Biblia y llevar, Señor, a tu pueblo hacia un camino ecumenista, a buscar alianza con poderes mundanos y apartarse de la palabra del Señor, de tu palabra que es la Santa Biblia. En tus manos, Señor, nos ponemos para que tú protejas a tu pueblo, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.